El trapeador mojado golpeó el suelo con un suave golpe y se deslizó por el pulcro y brillante pasillo de aquel edificio en la Ciudad de México. La tenue iluminación de las oficinas proyectaba largas y ondulantes sombras en las primeras horas del día, creando una atmósfera serena, casi surrealista. Liliana, con su cabello recogido en una cola de caballo, vestía su impecable uniforme azul y trapeaba diligentemente los pisos. Se movía al ritmo de la música alegre que sonaba en sus audífonos, inyectándole energía y manteniendo su ánimo elevado. Había llegado a trabajar a las 5 de esa mañana, comenzando su día con una ráfaga de productividad. Para este momento, ya había terminado de quitar el polvo de las mesas en las diferentes oficinas, limpiando meticulosamente cada mota de las superficies pulidas. Terminar temprano en las oficinas le daba a Liliana un sentido de alivio. Significaba que podía evitar el habitual ajetreo del día y, más importante aún, escapar de las incómodas miradas de los trabajadores que a menudo se demoraban demasiado en ella. Mientras movía el trapeador húmedo por el brillante piso, Liliana notó un destello de luz detrás de ella. Su corazón se saltó un latido mientras se quitaba rápidamente los audífonos y se giraba. Sus ojos escaneaban el corredor tenue. «Buenos días, niña», resonó una voz ronca a través del pasillo, rompiendo el silencio. Los tensos hombros de Liliana se relajaron en cuanto reconoció la voz. Era don Hernán, el anciano guardia de seguridad, parado junto a la puerta con su habitual expresión estoica. «¿Acaso no duermes, Liliana? Parece que siempre estás aquí, tan temprano», comentó don Hernán, con un toque de preocupación en su voz grave. Liliana sonrió cálidamente y se enderezó, pausando su trabajo. Se limpió una gota de sudor de la frente y respondió: «Buenos días, don Hernán». «Oh, sí, duermo bastante. Solo prefiero hacer las cosas antes de que la oficina se llene de gente, ¿sabe? Es más fácil trabajar sin todos alrededor. Espero no haberlo despertado, señor. Lo siento si fue así». Don Hernán negó con la cabeza, una leve sonrisa en su rostro curtido por el tiempo. «Para nada, Liliana. De todas maneras no podía dormir. Cosas de la edad, ya lo entenderás algún día». Don Hernán mantenía las manos casualmente metidas en sus bolsillos, siguiendo con la mirada a Liliana mientras ella trabajaba meticulosamente el piso. El rítmico sonido del trapeador proporcionaba un suave fondo a un pasillo por lo demás silencioso. «Me recuerdas a mi Susan. Ella también madrugaba mucho. Para cuando yo me levantaba, el desayuno ya estaba en la mesa y la casa estaba impecable», recordaba don Hernán, su voz perdiéndose en los recuerdos. Liliana pausó su trabajo, apoyándose en el mango del trapeador mientras se giraba para enfrentarlo. Su expresión se suavizó con simpatía. Ella había escuchado historias sobre Susan y sabía cuánto la extrañaba don Hernán. Había sido un año difícil para él desde que su esposa falleció por una severa neumonía. Habían compartido más de 45 años juntos, una vida llena de recuerdos y amor. Liliana ofreció una sonrisa juguetona. «Parece que alguien se saltó el desayuno esta mañana. Déjeme terminar aquí y podemos compartir los sándwiches de atún que traje». Al mencionar los sándwiches de atún, los ojos de don Hernán se iluminaron inmediatamente. No había comido desde la noche anterior. Su apetito a menudo disminuía en la soledad tranquila de su hogar. Sabía que estaba a punto de disfrutar de una delicia. Liliana siempre parecía tener algo delicioso con ella. Don Hernán la admiraba por muchas cosas, no menos por su cuidadosa organización. Pronto estaban sentados lado a lado en el piso recién limpiado, calentando sus manos en tazas de té vertido del termo de Liliana, mientras disfrutaban de los sándwiches. Don Hernán comenzó a contar una de sus muchas historias de sus días en la marina. A Liliana siempre le gustaba escuchar las historias de don Hernán. No eran solo cautivadoras historias llenas de aventura y lecciones de vida, sino que sabía que también le brindaban consuelo, aliviando la soledad que a menudo nublaba sus días. En cuanto a don Hernán, compartir estas historias lo hacía sentir valorado y vivo. De hecho, fue una de estas mismas historias la que originalmente atrajo a Liliana a este trabajo. Liliana había estado trabajando en esta empresa mediana de tecnología durante 3 meses. Su rol, aparentemente simple como personal de limpieza, lo llevaba a cabo con orgullo y diligencia. Su camino hasta este punto había estado marcado por un pasado conmovedor. Creciendo en un pequeño pueblo,
La vida de Liliana tomó un giro trágico cuando tenía solo 14 años. Sus padres y su hermana menor, Julia, estuvieron involucrados en un terrible accidente automovilístico. Mientras Liliana perdió a sus padres ese día, Julia, que solo tenía 4 años, milagrosamente sobrevivió, después de que los médicos lucharan incansablemente por salvarla. Sin embargo, la alegría de la supervivencia de Julia se vio atemperada por la noticia de que estaría en silla de ruedas de por vida debido a graves lesiones en la columna vertebral sufridas en el accidente. El impacto del accidente dejó a Liliana tambaleándose con el dolor y la abrumadora responsabilidad de cuidar a su joven hermana. En su momento de necesidad, su abuela, Graciela, intervino, ofreciendo un refugio para las dos niñas angustiadas. A la tierna edad de 14 años, Liliana se adaptó rápidamente a las realidades de cuidar a una niña. Asumió el papel de hermana y figura materna para Julia, aprendiendo las complejidades del cuidado infantil con una madurez mucho más allá de sus años. Graciela, su abuela, hizo todo lo posible por proveerles, trabajando incansablemente para mantener a sus nietas. Liliana, reconociendo la necesidad de ayudar en casa, tomó la difícil decisión de abandonar la escuela para dedicarse completamente al cuidado de Julia. A pesar de las dificultades, Liliana encontró alegría y satisfacción en su vida con Julia. Su vínculo se fortalecía cada día más. Cuando Graciela finalmente se jubiló, insistió en que Liliana volviera a la escuela para continuar su educación, prometiendo hacerse cargo del cuidado de Julia en casa. Liliana sobresalió en sus estudios, destacándose como una alumna excepcional. Era muy consciente de que el futuro implicaba la responsabilidad de cuidar tanto a Julia como a su abuela Graciela, y abordó su educación con esto en mente. Mientras sus compañeros se emocionaban con la idea del baile de graduación, gastando en vestidos y disfrutando de los derechos de paso de la adolescencia, Liliana se encontraba sumergida en un mundo diferente. Se dedicó diligentemente a explorar la vasta extensión de cursos en línea gratuitos, aprovechando cualquier oportunidad para expandir su conocimiento y habilidades. A medida que se acercaba la graduación de la preparatoria, el entusiasmo entre sus compañeros era palpable. Las chicas charlaban emocionadas sobre la fiesta de graduación, pasando los fines de semana en busca del vestido perfecto. Otros estaban ocupados explorando sitios web de universidades, soñando con sus futuros empeños académicos. Para Liliana, sin embargo, tales lujos estaban fuera de su alcance. Las restricciones financieras de su familia significaban que asistir a la universidad o incluso comprar un vestido para la graduación era simplemente inviable. Más importante aún, no podía imaginar dejar a su abuela y a Julia sin su apoyo. Su camino estaba claro. Necesitaba encontrar un trabajo inmediatamente después de la graduación. Encontrar su primer trabajo fue un desafío para Liliana, dada su falta de habilidades profesionales específicas y una red limitada de conocidos. Eventualmente, consiguió un puesto en el almacén de una tienda minorista. El trabajo era físicamente exigente, requiriendo que apilase varios paquetes en sus estantes designados. A pesar de los desafíos, el salario era lo suficientemente decente como para cubrir los gastos del hogar. Lo que Liliana particularmente apreciaba de este trabajo era su horario. Comenzaba a las 9 de la mañana y a menudo podía salir tan pronto como terminaba sus tareas, generalmente alrededor de las 3 de la tarde. Esto le permitía regresar a casa temprano, donde ayudaba a su abuela a cocinar la cena y atendía otras tareas del hogar. En los días en que el trabajo en el almacén no era tan exigente, Liliana apreciaba las horas extra que podía pasar con Julia. Convertía estos momentos en oportunidades para la educación y el crecimiento de su hermana. Liliana se detenía en la biblioteca local camino a casa, su mochila a menudo abultada con una mezcla ecléctica de libros, desde cuentos infantiles ilustrados hasta libros de trabajo básicos de ciencia y matemáticas. En casa, ella y Julia se acomodaban en su acogedora sala de estar, un espacio lleno de calidez y el suave zumbido de la vida cotidiana. Allí, Liliana leía en voz alta pacientemente, animando a los personajes y dando vida a las historias. Julia, con los ojos muy abiertos de asombro, escuchaba atentamente, su imaginación encendida por relatos de aventuras, magia y tierras lejanas. Pero no se trataba solo de contar historias.
Liliana también guiaba a Julia a través de los libros de ejercicios, explicando conceptos básicos de manera fácil de entender. Creaba pequeños juegos y concursos para hacer el aprendizaje divertido y atractivo. Julia, a pesar de sus limitaciones físicas, mostraba un gran interés y una mente rápida. Estas sesiones eran más que educativas, eran un testimonio del vínculo inquebrantable de las hermanas. Para Liliana, estos momentos eran preciosos. Una oportunidad para darle a Julia las experiencias infantiles que se merecía. Para Julia, eran tiempos de alegría y descubrimiento, una oportunidad de ver el mundo más allá de los confines de sus limitaciones a través de los ojos de su querida hermana. Liliana no podía evitar sentir una pizca de envidia y autoconciencia cuando escuchaba a sus amigos hablar sobre sus experiencias universitarias. Compartían historias de hacer nuevos amigos, asistir a clases y la emoción general de la vida universitaria. Escuchándolos a menudo sentía un sentido de vergüenza, consciente de lo diferente que era su camino comparado con el de ellos. Mientras ellos navegaban las aventuras de la educación superior, Liliana se ocupaba del trabajo y las responsabilidades familiares, pareciendo estar mundos aparte de la experiencia típica de un joven adulto. A los 12 años, Julia había desarrollado una habilidad impresionante con la tecnología, pasando su tiempo libre explorando el mundo digital desde su computadora en casa. Un día, notó que Liliana parecía inusualmente abatida. Preocupada, Julia preguntó qué sucedía. Liliana confió en su hermana, compartiendo sus temores de quedar atrapada indefinidamente en trabajos físicamente exigentes. Anhelaba algo más, una carrera que no solo fuera un empleo, sino una profesión que pudiera poseer y de la cual estar orgullosa. Fue entonces cuando Julia, con un destello de inspiración, presentó a Liliana a un sitio web que enseñaba programación de una manera poco convencional. «Es como aprender jugando», explicó Julia con una sonrisa entusiasta. El sitio estaba diseñado para hacer la programación accesible y divertida, un concepto que inmediatamente intrigó a Liliana. Curiosa, Liliana se sentó frente a la computadora y probó el juego de programación. Los desafíos interactivos, disfrazados astutamente como juegos, la cautivaron. Era una mezcla perfecta de aprendizaje y entretenimiento, y antes de darse cuenta, Liliana estaba enganchada. A partir de ese día, el tiempo libre de Liliana se transformó. A menudo la encontraban frente a la computadora, profundamente absorta en resolver las tareas de programación que presentaba el juego. Su dedicación dio sus frutos rápidamente. En varios meses, había dominado los conceptos básicos de programación. Esta nueva habilidad y pasión la llevaron a descubrir un curso en línea gratuito, en el que se inscribió ansiosamente para ampliar sus conocimientos. Durante 2 años, la rutina de Liliana permaneció inalterada. Trabajaba diligentemente en el almacén, un empleo que, aunque físicamente exigente, proporcionaba estabilidad para ella y su familia. Cada noche, después de regresar a casa, cambiaba rápidamente de enfoque, cocinando, atendiendo las tareas del hogar y luego dedicándose a sus estudios de programación. Era un horario agotador, pero Liliana lo manejaba con una determinación inquebrantable. El negocio del almacén comenzó a crecer, lo que llevó a un aumento en la carga de trabajo. El empleo ahora frecuentemente implicaba manejar y levantar cajas pesadas. Un día fatídico, mientras Liliana alcanzaba para colocar una caja en un estante alto, sintió un dolor agudo y punzante en su espalda. La caja cayó al suelo mientras ella se sujetaba la columna, abrumada por el dolor. Preocupada por la lesión, Liliana se sometió a una resonancia magnética. Los resultados, sin embargo, trajeron noticias angustiantes. Los médicos le informaron que uno de los discos en su columna se había fisurado, probablemente debido a la tensión repetitiva de levantar objetos pesados. Le aconsejaron que durante los próximos años evitara levantar cualquier cosa que pesara más de 10 kilos para prevenir más daños. Este desarrollo fue un revés significativo para Liliana. No solo afectó su capacidad para trabajar en el almacén, sino que también planteó nuevos desafíos en su vida diaria. Se encontró enfrentando la dura realidad de sus limitaciones físicas, una situación que reflejaba la de su hermana, de una manera que nunca había esperado. Liliana se encontró en una encrucijada. Su reciente lesión significaba que los trabajos que involucraban levantar objetos pesados ya no eran una opción.
Mientras que los puestos de limpieza eran menos físicamente exigentes, tales oportunidades eran escasas en su pequeño pueblo. Al mismo tiempo, Liliana había perfeccionado considerablemente sus habilidades de programación. Sabía que a unas 8 horas en coche, en la ciudad más cercana, podría haber oportunidades para ella en la industria tecnológica. Sin embargo, la idea de dejar a su hermana y a su abuela atrás era insoportable. Estaba dividida, atrapada en una lucha interna, insegura de qué camino tomar. Graciela, siempre perceptiva, notó el dilema de Liliana. Una tarde, después de que Liliana regresara de un paseo contemplativo, fue recibida por una vista inesperada pero reconfortante. Graciela y Julia habían preparado la mesa para la cena, adornándola con frutas frescas y una comida casera, llenando la habitación con aromas acogedores. La saludaron con sonrisas cálidas, instándole a unirse a ellas. Mientras se acomodaban para la cena, Graciela rompió el silencio. «Liliana, quiero que sepas cuánto te amo», comenzó, su voz llena de emoción. «Te he visto crecer y madurar en una joven mujer extraordinaria. Has cargado con mucho más de lo que alguien de tu edad debería». Julia, que había estado escuchando atentamente, maniobró su silla de ruedas más cerca de Liliana. Extendió la mano, dando a su hermana un abrazo gentil. «Te amo mucho, Liliana», dijo suavemente. «Has trabajado incansablemente para cuidarnos, y no puedo decirte cuánto respeto y aprecio todo lo que has hecho». Este momento había sido cuidadosamente planeado por Graciela y Julia. Sabían que Liliana estaba luchando con una difícil decisión, y querían que sintiera su amor y apoyo, esperando que le diera la fuerza para tomar la decisión que fuera mejor para su futuro. Liliana se sentó en la mesa, una mezcla de confusión y sorpresa en su rostro. «¿Por qué tanta formalidad esta noche?», preguntó, mirando de Graciela a Julia. Fue entonces cuando Graciela tomó una respiración profunda y compartió su decisión. «Hemos estado hablando, Liliana, y queremos bendecir tu viaje. Es hora de que vayas a la ciudad y encuentres tu futuro», dijo suavemente. «No te preocupes por nosotras, nos arreglaremos». Las palabras golpearon a Liliana como una ola. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras la realidad de sus palabras se hundía. Estaba abrumada por su apoyo y sacrificio. «Pero no puedo simplemente dejarlas», tartamudeó, su voz ahogada por la emoción. Julia, con una sonrisa tranquilizadora, agregó: «No tienes que cargar sola con toda esta carga. Estaremos bien. Necesitas pensar también en tu futuro». Liliana hizo una promesa sincera esa noche. Juró encontrar un trabajo en la ciudad y hacer todo lo posible para llevarlas allí algún día con ella. A la mañana siguiente, mientras Liliana arrastraba su maleta hacia la puerta, notó a Graciela en el patio trasero. Su abuela estaba cuidadosamente recogiendo flores, formando un hermoso ramo. Al ver a Liliana, Graciela se acercó con una sonrisa tierna, entregándole el ramo y plantando un amoroso beso en su frente. En su otra mano sostenía un sobre, sus ahorros, los cuales insistió en que Liliana tomara. «Para tu nuevo comienzo», dijo suavemente. «Buena suerte, mi querida». Al llegar a la bulliciosa ciudad, Liliana encontró una habitación modesta en un barrio humilde. Era un contraste marcado con su pequeño pueblo, pero estaba decidida a convertirlo en su nuevo hogar. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, se sentó en su pequeño escritorio, abrió su computadora portátil y comenzó a redactar su currículum. Liliana vertió su corazón en ese documento, detallando sus habilidades de programación autodidactas, su ética de trabajo y su determinación para triunfar. Estaba esperanzada, pero no pudo evitar sentirse un poco intimidada por el competitivo mercado laboral de la ciudad. Mientras navegaba por las ofertas de empleo, veía puestos que se llenaban casi tan rápido como se publicaban. Su optimismo fue ciertamente puesto a prueba durante este periodo, a medida que la realidad de la desafiante búsqueda de empleo en una gran ciudad comenzaba a instalarse. La lucha de Liliana frente a las barreras educativas es un aspecto convincente de su viaje. El obstáculo más significativo que enfrentó fue la falta de educación formal superior. En su pequeño pueblo, sus habilidades autodidactas y su fuerte ética de trabajo habían sido suficientes, pero el mercado laboral de la ciudad era mucho menos indulgente. Cada compañía a la que se postulaba
Parecía centrarse en la misma brecha en su currículum, su formación académica. Durante las entrevistas, cuando Liliana explicaba que era autodidacta, habiendo aprendido programación a través de cursos en línea gratuitos, a menudo se encontraba con escepticismo. «Hemos visto muchos candidatos autodidactas», decían con un encogimiento de hombros despectivo. «A menudo les falta la profundidad de conocimientos que necesitamos». Estas respuestas eran desalentadoras, desgastando su confianza. Un mes pasó de esta manera, con Liliana enviando su currículum a innumerables empresas y asistiendo a varias entrevistas, pero el resultado siempre era el mismo: rechazo. Parecía que nadie estaba dispuesto a apostar por una chica que había venido de un pequeño pueblo, nueva tanto en la ciudad como en la industria, sin educación universitaria formal. Justo cuando Liliana estaba a punto de resignarse a su destino y considerar un regreso a su pueblo, apareció un destello de esperanza. Se topó con un anuncio de una empresa que buscaba principiantes para un puesto de programación. Sus ánimos se elevaron inmediatamente. «Esta podría ser mi oportunidad», pensó, impulsada por una mezcla de desesperación y esperanza. Rápidamente se dirigió a la dirección de la empresa, su mente bullendo con todo lo que diría para convencerlos de que era más que una principiante. Al llegar al edificio, el paso firme de Liliana se detuvo al ser recibida por un guardia de seguridad mayor en uniforme. Él la miró con una mezcla de simpatía y resignación. Mientras Liliana intentaba pasar, él habló. «Ya contrataron a alguien, niña. Eres la 7ª persona que viene hoy, lo siento mucho». Liliana se detuvo, la confusión invadiéndola. «Disculpe», preguntó, su corazón hundiéndose. El guardia asintió solemnemente. «Sí, para el trabajo de programación. Acaban de llenar la posición. Me dijeron que no dejara entrar a nadie más para las entrevistas». Liliana sintió como su corazón caía al suelo. Llegó tarde. El peso de la decepción la oprimía mientras se dirigía hacia la salida, sus pasos pesados con derrota. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, el viejo guardia de seguridad la llamó. «Oye, niña, están buscando un conserje. ¿Considerarías eso?» Se detuvo y ofreció una sonrisa cansada. «No, gracias», respondió cortésmente, su voz teñida de resignación. El viejo asintió con comprensión. «Bueno, entonces, buena suerte, niña». Liliana dio unos pasos hacia adelante, pero algo cambió dentro de ella. Una sonrisa lenta comenzó a extenderse por su rostro. Se dio la vuelta y volvió hacia el guardia, extendiendo su mano en un firme apretón. «Usted, señor, es una bendición», dijo Liliana, sus ojos brillando con gratitud. «Soy Liliana, por cierto». El hombre, ahora identificado como don Pedro, la miró, sus cejas fruncidas en confusión. No podía entender qué había hecho que ella de repente estuviera tan feliz. «Soy Pedro, Pedro Hernández», respondió, su tono lleno de curiosidad. Al darse cuenta de la oportunidad que se presentaba ante ella, Liliana sintió una ola de gratitud hacia este amable desconocido. Inició una conversación, preguntándole si había mencionado el puesto de conserje a los otros candidatos que habían venido por el trabajo de programación. Don Pedro negó con la cabeza. «Honestamente, ni siquiera lo pensé hasta que te vi», admitió. Sintiendo un impulso de calidez hacia este amable desconocido, Liliana preguntó, «¿Le importaría si le doy un abrazo?» Con un gentil asentimiento de don Pedro, compartieron un breve pero sincero abrazo. Liliana retrocedió, su rostro iluminado con esperanza. Reconoció que incluso un puesto de conserje en la empresa podría ser un trampolín. Le daría la oportunidad de estar dentro, conocer gente y, tal vez con el tiempo, demostrar sus habilidades de programación. En su mente, era una estrategia brillante, un pie en la puerta al mundo al que anhelaba pertenecer. Sin embargo, mientras contemplaba este nuevo plan, Liliana no podía evitar preguntarse qué le depararía el futuro. Estaba entrando en territorio desconocido, sin saber los desafíos y oportunidades que la esperaban en este nuevo papel. Finley, el propietario de la empresa de tamaño mediano, realizó la entrevista personalmente. Creía en conocer a cada uno de sus empleados, un testimonio de su enfoque práctico en los negocios. Finley era una figura imponente, tanto en personalidad como en apariencia. Un hombre robusto y alto, con un comportamiento que combinaba autoridad y amabilidad, recordando a muchos un oso, formidable pero accesible.
Durante la entrevista, Finley indagó sobre la experiencia de Liliana en roles similares. Ella respondió honestamente, explicando que, aunque este sería su primer trabajo como conserje, su tiempo en el almacén la había familiarizado con las rigurosidades del trabajo físico. Finley pareció apreciar su franqueza y la forma segura en que se presentó. Al concluir la entrevista, Liliana consideró mencionar sus habilidades de programación, pero dudó, temiendo que pudiera dar la impresión de no estar genuinamente interesada en la posición de conserje. Decidió no hacerlo, eligiendo enfocarse en asegurar el trabajo que tenía frente a ella. Cuando Finley le ofreció el puesto, Liliana lo aceptó con un sentido de alivio y gratitud. El último mes había sido duro, con sus ahorros disminuyendo gradualmente. Ahora, con este trabajo, aunque fuera como conserje, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Era un comienzo, un punto de apoyo en una empresa donde, potencialmente, podría explorar su pasión por la programación en el futuro. Finley, con su actitud relajada, llevó la conversación a un territorio más casual. Preguntó a Liliana sobre su ciudad natal, mostrando un interés genuino. Liliana, cautelosa de revelar demasiado sobre su vida personal, le dio una visión general. Para su sorpresa, Finley estaba familiarizado con el pueblo. Compartió un recuerdo cariñoso de pescar allí con su hijo, añadiendo un toque personal a su conversación. Su charla fue interrumpida cuando la puerta se abrió ligeramente. Liliana miró hacia la entrada para ver a una mujer asomándose. Sus ojos se encontraron y Liliana sintió inmediatamente un pellizco de incomodidad bajo la mirada inquisitiva de la mujer. ¿Debería programar la reunión con Intera para el 25? Preguntó la mujer, su tono profesional. Sí, eso funciona. Gracias, Sandra, respondió Finley sin perder el ritmo. La mujer, Sandra, quien Liliana luego aprendería que era la secretaria de Finley, parecía ligeramente desconcertada. Lo siento por interrumpir. No me di cuenta de que estabas en una entrevista, dijo, con un toque de disculpa en su voz. Finley la despidió con un gesto. Está bien, Sandra. Esta es Liliana, nuestra nueva conserje, la presentó, volviéndose hacia Liliana con una sonrisa. La expresión de Sandra cambió sutilmente cuando miró a Liliana. Había un destello de algo, tal vez irritación, que rápidamente ocultó. Liliana no pudo evitar sentir que Sandra la había tomado de inmediato con desdén, aparentemente decidida a hacerle sentir que no era bienvenida en el nuevo entorno. Al salir de la oficina de Finley, Liliana fue recibida por la mirada desafiante de Sandra, quien tenía los brazos cruzados, un claro indicio del desdén de la secretaria. «Ven conmigo, te mostraré todo», dijo Sandra con una voz teñida de cortesía forzada. Liliana la siguió, tratando de mantener un sentido de profesionalismo a pesar de la fría recepción. Mientras caminaban por la oficina, Sandra enumeraba con tono condescendiente la información sobre las tareas de limpieza de Liliana, cada palabra cargada de arrogancia, como si quisiera subrayar la disparidad entre sus posiciones. Liliana escuchaba en silencio, asintiendo donde era apropiado, pero no podía evitar sentir el aguijón de la actitud de Sandra. Estaba claro que Sandra la veía como una intrusa, una adición no deseada a la oficina. A pesar de esto, Liliana resolvió mantenerse enfocada en sus objetivos. Se recordó a sí misma que este trabajo era un trampolín, un medio para un fin. No permitiría que el comportamiento de Sandra la disuadiera de su camino. Liliana se adaptó rápidamente a su papel en la oficina, adoptando una estrategia para ser lo más eficiente e imperceptible posible. Trabajaba rápida y silenciosamente, asegurándose de que su presencia no interrumpiera el flujo de trabajo. Después de completar sus tareas, encontraba un rincón tranquilo en el pasillo, donde podía sumergirse en sus estudios o perderse en un libro. Cada vez que había un derrame de café en el pasillo o un desorden en la cocina, ella lo atendía prontamente con una eficiencia callada. Su enfoque no pasó desapercibido. Los colegas comenzaron a comentar sobre cómo la oficina siempre parecía estar impecablemente limpia, aunque rara vez veían a Liliana trabajando. Había un creciente sentido de apreciación y curiosidad sobre cómo lograba mantener todo en tan prístinas condiciones sin llamar la atención sobre sí misma. Finley, en particular, estaba impresionado con el trabajo de Liliana. Notó su dedicación y su tendencia a mantenerse para sí misma. En varias ocasiones,
La vio sentada en silencio en un rincón apartado de la oficina, absorta en un libro, y cada vez no podía evitar sonreír con aprobación antes de seguir su camino. La discreta presencia de Liliana y su compromiso con su trabajo eran exactamente lo que él valoraba en un empleado. Sandra parecía disfrutar haciendo la vida laboral de Liliana desafiante, ideando maneras mezquinas de causarle problemas y añadiendo una capa de estrés innecesaria a la rutina diaria de Liliana. A pesar de esto, Liliana hizo lo mejor que pudo para mantenerse enfocada y no permitir que el comportamiento de Sandra la afectara. Fuera del edificio de la oficina, había una tienda de ropa de alta gama que a menudo llamaba la atención de Liliana. De vez en cuando se detenía frente a la tienda, cautivada por un vestido particular expuesto en el escaparate. Era una hermosa pieza, de color azul marino, con un diseño único que era corto por delante para revelar las rodillas y elegantemente largo por detrás. Liliana no podía evitar soñar con llevar un vestido así, recordando su graduación de la preparatoria, una época en la que incluso un vestido simple era un lujo que no podía permitirse. Ahora, parada frente al escaparate, se permitía un momento de escapismo, imaginándose cómo se vería y se sentiría con ese vestido, caminando con confianza mientras la gente se volvía a admirarla. Sin embargo, cada vez que miraba la etiqueta del precio, la realidad volvía a golpearla. El vestido costaba tanto como su alquiler y gastos mensuales combinados. La disparidad entre sus aspiraciones y sus limitaciones financieras era un recordatorio agudo de los desafíos que aún enfrentaba. Atrapada en sus ensoñaciones, Liliana no notó a Sandra acercándose con un grupo de colegas hasta que fue demasiado tarde. Parecían estar dirigiéndose a almorzar cuando Sandra, siempre ansiosa por menospreciar a Liliana, aprovechó la oportunidad. Vaya, mira quién sueña con un vestido de Versace. Sigue caminando, cariño, está fuera de tu alcance, se burló Sandra, sus palabras goteando con descendencia. Algunos compañeros de Sandra soltaron risitas forzadas, más por obligación que por diversión. Sabían que Sandra tenía considerable influencia sobre las decisiones de Finley en la oficina. Alinearse con ella, a pesar de su naturaleza malintencionada, era una táctica que utilizaban para asegurar sus propias posiciones. El constante acoso de Sandra fue precisamente la razón por la que Liliana ajustó su horario para llegar temprano y salir tan pronto como terminara su trabajo. Este cambio en la rutina la llevó a pasar más tiempo con don Pedro, el guardia de seguridad. Sus charlas matutinas se habían convertido en una amistad genuina, ofreciendo a Liliana un respiro muy necesario de la desagradable situación que enfrentaba con Sandra. Finley no era ajeno al comportamiento de Sandra. Había notado su actitud condescendiente y la había advertido que moderara su comportamiento en varias ocasiones. Sin embargo, continuó empleándola porque, a pesar de su arrogancia, era competente en su rol. Finley valoraba la eficiencia y la efectividad en sus empleados, pero también le importaba mantener un ambiente de trabajo positivo. Conocido por ser un jefe considerado, Finley organizaba frecuentemente actividades de integración para el equipo. Con la llegada de la primavera, planeó un picnic en un bosque cercano. El anuncio, realizado durante una reunión de la empresa una mañana, fue recibido con aplausos entusiastas. El equipo estaba emocionado por la oportunidad de vincularse fuera de la oficina. Liliana, terminando sus tareas de limpieza, escuchó el rugido de emoción desde la sala de conferencias. No pudo evitar sonreír ante el sentido de camaradería dentro de la empresa. Asumió que no estaba incluida en estos eventos de la empresa debido a su posición y continuó con su trabajo. Sin embargo, Finley, siempre el líder inclusivo, notó la ausencia de Liliana en la reunión. Miró a través de la ventana borrosa de la sala de conferencias, divisando su silueta en el pasillo. Excusándose del grupo aún entusiasmado, salió a hablar con ella. «Liliana, también estás invitada. Eres parte de nuestra empresa igual que todos los demás», dijo, su sonrisa genuina y cálida. Liliana sintió que se le subían los colores a las mejillas ante la invitación personal de Finley. «¿En serio? Oh, muchas gracias», respondió, su voz teñida de sorpresa y gratitud. Significaba mucho para ella que Finley la considerara una parte integral del equipo, a pesar de su rol como conserje.
Liliana se sentó en silencio en el área de almuerzo, su sándwich a medio comer, sus pensamientos en otro lugar. Don Pedro, siempre observador, notó su inusual comportamiento. Se acercó a ella con una mirada preocupada. «¿Estás bien, niña? Pareces un poco baja hoy», preguntó, su voz suave. Liliana ofreció una pequeña sonrisa distraída. «Oh, no es nada grave, don Pedro. Me invitaron a un evento de integración con todos de la oficina», compartió, tratando de sonar más animada de lo que se sentía. «Eso suena maravilloso. ¿No es bueno sentirse incluida?», replicó don Pedro alentadoramente. Liliana suspiró, un atisbo de renuencia en su voz. «Así lo pensé al principio, pero Sandra estará allí. Siempre encuentra la manera de hacer las cosas difíciles para mí. Me preocupa que no me deje disfrutar del evento». Don Pedro asintió comprensivamente. «Escucha, Liliana, le estás dando demasiado poder sobre tu felicidad. No dejes que su presencia te impida pasar un buen rato. Ve, disfruta de la naturaleza, camina junto al arroyo, respira el aire fresco. Solo relájate y sé tú misma. Te mereces disfrutar de este evento tanto como cualquier otro». Ese día, todos los colegas se reunían en la oficina compartiendo bromas y risas, esperando ansiosamente que todos llegaran para comenzar su viaje. En un giro sorprendente, Sandra no se burló de Liliana, su objetivo habitual. En cambio, ocasionalmente lanzaba miradas maliciosas a Liliana y murmuraba a sus amigas de la oficina. Entretanto, Liliana encontró un lugar tranquilo en el césped y se deleitó bajo el sol. Antes de que el grupo pudiera partir, Finley apareció en su coche, no solo, sino acompañado por un niño pequeño de alrededor de 3 años. La vista del niño captó la atención de Liliana, quien observó cómo el niño era dejado al cuidado de Sandra mientras Finley regresaba brevemente a la oficina. Sandra, absorta en la conversación con sus amigas, pareció olvidarse del niño, quien comenzó a deambular hacia el césped. De repente, un perro callejero, buscando intensamente bajo un árbol, captó la atención del niño. Emocionado, el niño gritó «¡Perro!» y corrió hacia él sin un ápice de miedo. La situación se intensificó rápidamente. El perro, asustado y gruñendo amenazadoramente, se lanzó hacia el niño. En un instante, Liliana estaba al lado del niño, levantándolo en sus brazos. El perro, enfurecido por la interferencia, mordió violentamente la pierna de Liliana. A pesar del dolor, ella sostuvo firmemente al niño. El perro, persistente y agresivo, saltó en un intento de morder su brazo y derribarla. Liliana, en medio del caos, solo pudo gritar para que el perro se alejara. A medida que se desarrollaba el tumulto, los hombres de la oficina, junto con Finley, corrían hacia la escena. El perro, sintiendo el peligro inminente del grupo que se acercaba, decidió retirarse apresuradamente. Con el rabo entre las patas, se alejó, dejando a Liliana sola con el niño. Finley, habiendo llegado junto a Liliana y su hijo Travis, los envolvió en un abrazo agradecido. «Gracias, Liliana, gracias por salvar a mi niño. No puedo expresar lo suficiente mi gratitud. Estás toda cubierta de sangre, necesito llevarte al hospital ahora mismo», dijo Finley. Liliana, todavía en shock por la experiencia y sin darse cuenta plenamente de su condición, restó importancia a su preocupación. «No, estoy bien, es solo un rasguño. Vas a ensuciarte de sangre», respondió, subestimando la gravedad de su lesión. Finley, comprendiendo mejor que Liliana la gravedad de la situación en su estado de shock, insistió firmemente. «Liliana, rápido, sube al coche». Dejó de lado cualquier formalidad en su urgencia. El día que había comenzado con risas y anticipación, tomó un giro inesperado. Finley, Travis y Liliana terminaron yendo al hospital. Mientras sus colegas presenciaban los alarmantes eventos, colectivamente decidieron no seguir adelante con sus planes originales. Sentían que continuar con sus planes de diversión y relajación sería increíblemente insensible dadas las circunstancias. Sandra, siempre la antagonista, intentó trivializar el acto valiente de Liliana. Sugirió que no deberían dejar que la lesión de Liliana interrumpiera sus planes de diversión. Esta vez, sin embargo, sus comentarios fueron recibidos con un visible disgusto por la mayoría de sus colegas. «¿Qué? ¿Solo porque ella está herida todos tenemos que sufrir también? No es como si pudiéramos hacer algo por ella. Eso es trabajo de los médicos», se quejó Sandra,
su voz teñida de amargura. El grupo se dispersó lentamente, muchos sacudiendo la cabeza ante su falta de empatía. Las lesiones de Liliana por el ataque del perro resultaron ser más graves de lo que inicialmente había pensado. Tuvo que soportar puntos de sutura para las heridas en sus brazos y piernas, junto con una serie de dolorosas inyecciones. Mientras estaba en el hospital, Finley y su hijo Travis la visitaban regularmente, ofreciendo su apoyo y compañía. Un día, poco antes de que Liliana fuera dada de alta, Finley llegó con un regalo especial. Le presentó una caja bellamente envuelta con el logo de la empresa. Liliana, Travis y yo queríamos darte este pequeño símbolo de nuestra admiración por tu valentía, dijo con calidez. Al abrir el paquete, Liliana quedó tan conmovida que rompió a llorar. Dentro había algo que nunca esperó. ¿Qué pasa, Liliana?, preguntó Finley, luciendo preocupado. Ella estaba sin palabras. Es solo que... Estoy abrumada. Solo soy una limpiadora y no sé dónde podría usar esto, logró decir entre lágrimas. Travis, con la inocencia de un niño, se acercó y la abrazó diciendo, «No llores, puedes usarlo para la escuela preescolar». Su comentario provocó una risa en Liliana, aligerando el ambiente. «Ahí tienes, puedes usarlo para la escuela preescolar», se unió Finley con una carcajada. Al regresar al trabajo, Liliana se enfrentó a una situación desafiante. Sandra había llamado enferma con la gripe, dejando a Finley sin secretaria en un día particularmente ocupado, lleno de reuniones importantes. Finley intentó llamar a otra sustituta temporal, pero ella también estaba indisponible debido a una enfermedad. La oficina estaba revuelta con la noticia del brote de gripe, dejando a varios miembros del personal fuera de combate, incluida Sandra. Finley, preocupado por las negociaciones importantes del día, estaba considerando su próximo movimiento cuando vio a Liliana, aspiradora en mano, atendiendo diligentemente sus deberes de limpieza. «Liliana, deja eso, necesito tu ayuda», llamó con un sentido de urgencia en su voz. Sorprendida, Liliana se detuvo y lo miró interrogante. «¿Necesita que limpie otra área?», preguntó, lista para cumplir. «No, necesito que sustituyas a Sandra durante las negociaciones de hoy», explicó Finley, notando su expresión sorprendida. Liliana estaba desconcertada, pero no sé nada sobre ser secretaria. «No te preocupes, es sencillo. Solo asiste con el papeleo según sea necesario. Es mucho más simple de lo que estás acostumbrada», la tranquilizó Finley. Luego echó un vistazo a su atuendo. «Después de una breve explicación, mi conductor te llevará a casa para cambiarte. Ese vestido azul será perfecto para la ocasión». Aceptando nerviosamente ayudar, Liliana pidió, «Por favor, no se enoje si cometo un error». En casa, después de arreglarse y peinarse, Liliana se deslizó en el vestido azul. Se acercó al espejo y se sorprendió con su reflejo. La transformación fue asombrosa. Apenas se reconoció a sí misma. De vuelta en la oficina, Finley caminaba nervioso, esperando ansiosamente el regreso de Liliana y la llegada de los representantes para la reunión crucial. Cuando Liliana entró con confianza anunciando su presencia, Finley se volvió y por un momento quedó sin habla. Frente a él no estaba solo su diligente conserje, sino una mujer elegante y segura. A medida que se desarrollaba la reunión, Liliana permanecía en silencio, observando y escuchando. Era su primera vez en un entorno tan formal, pero rápidamente se dio cuenta de que las discusiones eran sencillas. A medida que seguía la conversación, Liliana se dio cuenta de que entendía más de lo que esperaba. A medida que la reunión se acercaba a su conclusión, con ambas partes listas para firmar el contrato, el agudo ojo de Liliana captó un descuido crucial. Rápidamente escribió una nota y la pasó discretamente a Finley. Él la miró, su expresión cambiando de sorpresa a realización. Liliana había señalado un detalle significativo que él había pasado por alto. Con un sutil gesto de agradecimiento hacia ella, Finley planteó el punto con los socios, integrándolo sin problemas en las discusiones finales. Después de la reunión, Finley regresó a la sala de conferencias con una mirada de admiración en su rostro. «Liliana, eso fue increíble». «¿Cómo te diste cuenta de eso?», preguntó, genuinamente impresionado. Liliana se encogió de hombros modestamente. «Solo noté que no lo habías mencionado y pensé que era importante. Me preocupaba que pudieras pasarlo por alto en los últimos momentos», explicó.
su sonrisa reflejando su alivio por haber sido útil. Finley estaba agradecido y de repente le pidió a Liliana salir a cenar como agradecimiento. Mientras salían de la sala de reuniones, Sandra apareció, sin aliento. Al ver a Liliana en su elegante vestido azul, luciendo increíble, se llenó de celos. Estaba sorprendida de que la reunión hubiera terminado y que Liliana estuviera allí. Sintiéndose molesta, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Liliana se sintió incómoda. Intuía que algo estaba sucediendo entre Finley y Sandra. Durante el viaje, Liliana preguntó por Travis, sorprendiendo a Finley con su consideración. Acordaron recoger a Travis, convirtiendo la cena en una salida más informal y amistosa. La cena en un restaurante tranquilo y acogedor fue agradable. Finley se mostró curioso sobre la vida de Liliana, y ella se abrió sobre su pasado, sus sueños de traer a su abuela y hermana a la ciudad y sus aspiraciones. A medida que avanzaba la noche, reveló que su intención inicial no era trabajar como conserje, sino encontrar un camino hacia la programación. Finley escuchó atentamente, profundamente conmovido por su determinación y resistencia. Mientras la llevaba a casa, no podía sacudirse un sentimiento peculiar que se había asentado en su corazón. Su fuerza, su ambición, su bondad, todo ello lo hizo ver a Liliana bajo una nueva luz. ¿Estaba desarrollando sentimientos por ella? El pensamiento lo sorprendió e intrigó a la vez. Los días de Liliana continuaron como de costumbre, pero con un nuevo sentido de respeto por parte de sus colegas. Su acto de valentía y la revelación de su historia personal le habían ganado la admiración de todos. Sin embargo, no pudo reunir el valor para pedirle a Finley un rol diferente dentro de la empresa, sintiéndose algo avergonzada de que sus verdaderas aspiraciones fueran conocidas. Una mañana, al llegar al trabajo, Liliana se encontró con un cambio inusual. Don Pedro, la presencia constante en la oficina, no estaba por ningún lado. Su ausencia era extraña e inquietante. Su sensación de inquietud creció cuando descubrió que la combinación de su casillero había sido cambiada. Confundida, Liliana se dirigió hacia el pasillo en busca de respuestas. Allí vio a un hombre que no reconocía, vestido con un uniforme similar al suyo, trapeando el piso con su trapeador. Asumiendo que la empresa había contratado personal adicional de limpieza en anticipación a la expansión de la oficina, se acercó a él. «Disculpe, señor, ¿sabe por qué se cambiaron las combinaciones de los casilleros?», preguntó tratando de ocultar su confusión. El hombre detuvo su trapeo y la miró, sorprendido. «¿Cambiar las combinaciones? No tengo idea, solo me dieron el código para este casillero». «¿Y usted, quién es?», preguntó, ligeramente perplejo. Liliana, tratando de mantener la compostura, se presentó. «Soy Liliana, otra conserje aquí. ¿Podría abrir el casillero para mí, por favor?». Él accedió, pero cuando lo abrieron, el casillero estaba vacío. La confusión de Liliana se profundizó. Su casillero siempre había sido un pequeño santuario para sus artículos personales durante las horas de trabajo. Esto ahora se sentía como un presagio ominoso, y no podía evitar preguntarse qué estaba sucediendo. A medida que la oficina se llenaba de gente, los ojos de Liliana buscaban a Finley, pero no había señales de él. Preguntó a sus colegas, pero nadie parecía saber dónde estaba. Sintiéndose un poco perdida, decidió regresar a casa, planeando volver al día siguiente. A la mañana siguiente, Liliana se permitió dormir un poco más, sabiendo que el nuevo conserje estaría allí para cubrir sus tareas. Sin embargo, su descanso fue interrumpido por un golpe en la puerta. Confundida y sorprendida, abrió la puerta para encontrar a Finley de pie, sosteniendo un ramo de flores silvestres y una sonrisa cálida en su rostro. «Buenos días, rayo de sol», la saludó con alegría. Parpadeando para despejar el sueño de sus ojos, Liliana logró sonreír, llena de preguntas. Finley hizo un gesto para que saliera. Al hacerlo, la vista que la esperaba la dejó sin aliento. Allí estaba su hermana Julia, sentada en su silla de ruedas, su risa como música en el aire. A unos metros, su abuela Graciela estaba inmersa en una animada conversación con don Pedro, quien le ofrecía su brazo con elegancia. Liliana estaba abrumada, su corazón hinchado de emoción. Se sentía surreal, como un sueño tejido a partir de sus deseos más profundos.
Te lo mereces, Liliana. Tu fuerza y resistencia son inspiradoras, dijo Finley, su voz llena de admiración. Resultó que don Pedro había sido un confidente, no solo para Liliana, sino también para Finley. Como una figura paterna, don Pedro había proporcionado sabiduría y orientación a Finley a lo largo de los años. Cuando Finley buscó el consejo de don Pedro sobre Liliana, el viejo guardia de seguridad sonrió con conocimiento. La primera vez que vi a Liliana, supe que estaba destinada a jugar un papel significativo en tu vida, Finley, había dicho. Esta revelación arrojó luz sobre por qué don Pedro había mencionado específicamente el trabajo de conserje a Liliana. Inspirado por las percepciones de don Pedro y la historia de Liliana, Finley había tomado la decisión de conducir personalmente a su ciudad natal para traer a su abuela y hermana a la ciudad. Y para la desafiante tarea de convencer a la abuela de Liliana, ¿quién mejor que el persuasivo don Pedro? Las lágrimas de alegría y desconcierto se acumularon en los ojos de Liliana mientras abrazaba a su abuela y a Julia. La reunión estuvo llena de risas, lágrimas e historias, cerrando la distancia que las había separado durante tanto tiempo. Finley organizó una cena en un pintoresco restaurante de la ciudad, asegurándose de incluir a todos en la celebración. En el camino, recogieron a Travis de la escuela preescolar. El joven, con su energía contagiosa, se dirigió inmediatamente hacia Liliana, eligiendo sentarse en su regazo. Liliana intercambió una mirada significativa con Finley, sus ojos encerrando un momento de afecto y comprensión compartidos. Liliana, habiendo cuidado a Julia desde que era una niña, tenía una calidez y afecto naturales por los niños. Travis parecía sentir esto, acomodándose cómodamente en su regazo, reacio a moverse. Mientras conducían al restaurante, Liliana miraba a su abuela y a Julia, su corazón hinchado de gratitud. Los rápidos cambios en su vida, la bondad que había encontrado en Finley y don Pedro, la llenaban de un profundo sentido de agradecimiento. En el restaurante, mientras disfrutaban de sus comidas y pasaban a los postres, Finley se levantó para hacer un anuncio. Abordó el deseo de Liliana de estar con su familia y hizo una generosa oferta. Tengo una casa de campo a unos 30 minutos de la ciudad. Es tuya si quieres que tu familia se mude allí, propuso. Liliana se sintió abrumada por la oferta, sintiendo una mezcla de gratitud y malestar ante tanta generosidad. Pero Finley insistió, su voz llena de sinceridad. Liliana, te has ganado esto y más. No es solo por salvar a Travis, es por quién eres. La fuerza y el amor que has mostrado por tu familia son extraordinarios. Ellos merecen estar cerca de ti, dijo, sus ojos transmitiendo un profundo respeto y admiración. Liliana expresó su gratitud a Finley, insistiendo en pagar alquiler una vez que comenzara a recibir un salario regular. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que Finley no tenía intención de aceptar ningún alquiler de su parte. Con el tiempo, las reuniones profesionales entre Liliana y Finley evolucionaron gradualmente hacia algo más personal, convirtiéndose en citas. Encontraban alegría en la compañía del otro, incluyendo a menudo al pequeño Travis en sus salidas para picnics y aventuras al aire libre. Durante estos momentos, Liliana experimentaba un calor reconfortante en su corazón, un sentido de pertenencia y felicidad que era nuevo para ella. Un día, mientras Liliana trabajaba en su computadora, Finley entró en su habitación con un aire de urgencia. «Liliana, no suelo ser tan directo, pero no puedo contenerme más. Te amo y quiero estar contigo», confesó. El rostro de Liliana se iluminó con una sonrisa genuina. «Tampoco soy de grandes gestos románticos, pero yo también te amo, Finley. Quiero estar contigo», respondió con calidez. Liliana, quien una vez se centró exclusivamente en su familia y la supervivencia, ahora se encontraba con todo lo que había soñado: un trabajo satisfactorio, un compañero amoroso en Finley y una conexión alegre con Travis, que era como un hijo para ella. En un giro encantador, don Pedro, quien había sido un apoyo constante en la vida de Liliana, encontró un nuevo capítulo en su propia historia. Se retiró de su trabajo para pasar más tiempo con Graciela, la abuela de Liliana. Su vínculo se fortaleció, arraigado en intereses compartidos y compañerismo. Julia prosperó en una escuela para niños con necesidades especiales, logrando un progreso notable y encontrando alegría en su nuevo entorno. Una tarde tranquila, mientras Liliana se sentaba en el porche perdida en sus pensamientos,
Julia se acercó a ella y la abrazó en silencio. Abrumada por la emoción, Liliana sintió lágrimas formarse en sus ojos. Reflexionó sobre su viaje, lleno de pruebas y triunfos, y se preguntó qué pensarían sus padres si pudieran verla ahora. Esperaba que estuvieran tan orgullosos de ella como ella lo estaba de sí misma y de su familia. La vida de Liliana, ahora enriquecida con amor y éxito, seguía un ritmo sereno y gratificante. Sus días estaban llenos de pequeños momentos de felicidad y realizaciones. La casa de campo de Finley se convirtió en un hogar acogedor para Graciela, Julia y ella, rodeado de paisajes naturales y una tranquilidad que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Cada mañana, Liliana despertaba con una sensación de paz y gratitud, saboreando la calma y el cariño que llenaban su hogar. La relación entre Liliana y Finley floreció, fortalecida por su mutua admiración y el apoyo incondicional que se brindaban. Travis, con su inocencia y alegría, añadía una capa adicional de dicha a sus vidas. Para Liliana, cada día con Finley y Travis era una aventura, un viaje lleno de amor y aprendizaje. Don Pedro y Graciela, por su parte, encontraron consuelo y compañía el uno en el otro. Sus tardes a menudo transcurrían entre risas y conversaciones profundas, compartiendo recuerdos y creando nuevos. La sabiduría y la calma de don Pedro complementaban perfectamente el espíritu cálido y cariñoso de Graciela. Julia, mientras tanto, había comenzado a mostrar un notable progreso en su nueva escuela. La atención especializada y el entorno de apoyo la habían ayudado a desarrollar nuevas habilidades y a ganar más independencia. Sus ojos brillaban con la emoción del aprendizaje y la exploración, y su risa se había vuelto aún más frecuente y contagiosa. Liliana se encontró reflexionando sobre su viaje con asombro. Desde los desafiantes días de su juventud hasta las pruebas y las oportunidades inesperadas que había enfrentado en la ciudad, cada paso había moldeado su carácter y su destino. Se maravillaba de cómo las circunstancias habían llevado a su encuentro con Finley y cómo su vida había dado un giro tan hermoso y positivo. Un atardecer, mientras el sol se ponía, bañando el cielo en tonos de rosa y naranja, Liliana y Finley se sentaron en el porche de la mano mirando hacia el horizonte. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?, preguntó Finley, su voz llena de asombro. Liliana sonrió apretando su mano. Nunca, respondió, pero estoy agradecida por cada momento, cada desafío y cada sorpresa. Todo me llevó a este lugar, contigo y con nuestra familia. La vida de Liliana era una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden abrir caminos hacia un futuro lleno de luz y amor. Su historia, tejida a partir de la adversidad y la fortaleza, era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador del amor y la familia. En los días siguientes, Liliana se sumergió en su nueva vida con una alegría renovada. La proximidad de su familia y la calidez de su relación con Finley llenaban sus días de un significado profundo. Cada mañana, al despertar en la casa de campo, se sentía inmensamente agradecida por las bendiciones que la vida le había brindado. En la oficina, Liliana ya no pasaba desapercibida. Su valentía y su historia habían capturado la atención y el respeto de sus compañeros. A pesar de su creciente cercanía con Finley, mantuvo una profesionalidad impecable en el trabajo, consciente de la importancia de mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. La relación entre Liliana y Finley se convirtió en un ejemplo para todos en la oficina. Demostraron que el amor y el respeto mutuo podían florecer incluso en los lugares más inesperados. Finley, siempre atento, se aseguraba de que Liliana no solo se sintiera valorada como pareja, sino también como una profesional competente en su campo. La habilidad de Liliana para la programación no pasó desapercibida. Finley, impresionado por su aguda inteligencia y habilidad para aprender rápido, comenzó a involucrarla en proyectos más técnicos. Liliana aprovechó estas oportunidades para demostrar su valía, aportando ideas innovadoras y soluciones efectivas a los desafíos técnicos que enfrentaba la empresa. Un día, mientras contemplaban el atardecer, Finley le propuso a Liliana dar un nuevo paso en su relación. Liliana, has traído una luz increíble a mi vida y a la de Travis. Quiero que seamos una familia en todos los sentidos. ¿Te casarías conmigo?
La propuesta de Finley tomó a Liliana por sorpresa, pero su corazón se llenó de un amor y una certeza abrumadores. «Sí, Finley, no hay nada que desee más en este mundo», respondió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. La noticia de su compromiso fue recibida con alegría por todos los que conocían y amaban a la pareja. La boda, planeada para ser una celebración íntima y significativa, prometía ser un hermoso testimonio de su amor y del viaje que habían emprendido juntos. La ceremonia se celebró en un hermoso jardín cerca de la casa de campo, rodeado de naturaleza y bajo un cielo azul claro. Era un entorno perfecto, simbolizando el crecimiento y la renovación que Liliana y Finley habían experimentado en sus vidas. Amigos cercanos, familiares y compañeros de trabajo se reunieron para ser testigos de su unión, cada uno compartiendo la felicidad y el amor que emanaba de la pareja. Julia, radiante en su papel de dama de honor, estaba al lado de Liliana, ofreciendo su apoyo y amor incondicionales. Don Pedro y Graciela, con lágrimas de alegría en sus ojos, observaban con orgullo cómo Liliana daba un paso adelante en este nuevo capítulo de su vida. Travis, como el paje más encantador, llevaba los anillos con un orgullo infantil que enternecía a todos los presentes. Cuando Finley y Liliana intercambiaron sus votos, había una autenticidad y una profundidad en sus palabras que conmovía a todos los que escuchaban. Prometieron amarse, apoyarse y construir juntos un futuro lleno de posibilidades. La sencillez y la sinceridad de la ceremonia reflejaban perfectamente la esencia de su relación. Amor verdadero, respeto mutuo y un compromiso inquebrantable el uno al otro. La recepción estuvo llena de risas, bailes y celebraciones. La música llenaba el aire mientras los invitados disfrutaban de una deliciosa comida y compartían historias y recuerdos. Liliana y Finley bailaron su primer baile como marido y mujer, un momento de pura felicidad y conexión que capturó la esencia de su amor. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Liliana se tomó un momento para contemplar la belleza a su alrededor. Sentada junto a Finley, con la mano entrelazada en la suya, se sentía inmensamente agradecida por cada experiencia que la había llevado a este punto. Su historia era un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad, del amor para transformar vidas y de la importancia de nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Liliana, una vez una joven enfrentando el mundo sola, ahora se encontraba en el centro de una familia llena de amor, una carrera exitosa y un futuro brillante lleno de posibilidades infinitas. Muchas gracias por escuchar la historia. Recuerden darle a like y suscribirse para más historias como esta. Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios para saber qué os ha parecido la historia.